Nuestro invitado de hoy es uno de los mejores técnicos sin discusión del panorama nacional. No es otro que Manolo Suárez, el técnico actual del Club Natació Poblenou de Barcelona. Sin lugar a dudas, en esta primera pregunta, la pregunta es un poquito, es rocambolesca. ¿Cómo es posible que se haya realizado 2 ascensos seguidos de Segunda Nacional para acabar en la misma categoría, en Primera Nacional? Primer año se denegó el ascenso en los despachos y el segundo, por fin, se logra el ansiado ascenso a Primera Nacional. ¿Cómo vivisteis dentro del club, técnicos y jugadores, y directiva evidentemente, ese primer no de no poder jugar lo que deportivamente os habéis ganado? ¿Cómo se mentalizó el equipo? ¿Cómo se mentalizó el club para volver a conseguir un año después el mismo ascenso? Hola Rubén, muchas gracias por invitarme a tu programa y poder realizar una pequeña aportación en pro del waterpolo, y también muchas gracias por la presentación. Yo la gran suerte que he tenido es que a través de los años, en todos los equipos en los que he estado, he tenido jugadores y jugadoras maravillosos, con calidad, y que me han ido enseñando día a día. Y al final esa ha sido mi gran suerte, tener los jugadores que he tenido en todos estos años. Y bueno, con respecto a la pregunta que me formulas, pues decirte, yo creo que esta situación posiblemente reglamentaria, pero totalmente injusta. Creo que en ese momento se perdió un poco lo que son los valores del deporte. Considero que las normativas de la federación, y así lo hice saber, son un poco como café para todos. Creo que hay demasiadas cláusulas, deberían de ser mucho más sencillas, porque si no al final se contraponen unas con otras. Y a nosotros nos llevó pues a esta situación de perder el ascenso en los despachos. Y no va de clubs ni de federaciones ni nada de esto. Es mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más preocupante. Va de personas, ¿no? Hay personas que demostraron una falta de ética y una falta de valores muy grande. Y bueno, la verdad es que para el equipo fue un palo no poder conseguir el ascenso. Nos avisaron 15 días antes de empezar las competiciones, no sabíamos si estábamos en primera o en segunda. Al final nos quedamos en segunda y hubo un bajón. Fue complicado recuperar otra vez al equipo, pero al mismo tiempo las ganas de demostrar que había sido una injusticia y las ganas de querer demostrar que éramos un equipo de primera nos llevó a hacer una buena temporada en ese segundo año y volver a conseguir el ascenso. Un ascenso complicado porque había equipos de calidad. Hasta el último momento estábamos 4 o 5 equipos en la lucha por ese ascenso. Nosotros la presión de tener que ganar, de querer subir, nos fue pesando, y a medida que avanzaba la temporada nos costó mucho, sobre todo en los partidos en las fases finales. El primer año íbamos muy frescos y en el segundo año nos atenazó mucho la presión que teníamos encima añadida de tener que subir, de tener que demostrar que se habían equivocado con nosotros y que queríamos estar arriba, que el club apostaba otra vez por el waterpolo y que habíamos luchado y trabajado mucho para estar arriba. Al final lo conseguimos y además lo conseguimos junto a Ciudad de Palma, a tu equipo, que disputamos una final muy bonita,
que precisamente nos quitó el mal sabor de boca del año anterior, porque fue una final en la que los valores deportivos prevalecieron por encima del resultado. Y esto hizo que fuera vistosa para el público, que los jugadores la disfrutaran, y sobre todo que nos diera fuerzas para afrontar esta temporada, que va a ser muy difícil. La siguiente pregunta viene en relación a la pregunta anterior. Ya estamos en primera. Bueno, ya estáis en primera nacional. ¿Cuál es el objetivo a corto, a medio y a largo plazo de un equipo histórico como el Club Natació Poblenou, que en los últimos años ha sido como una montaña rusa, división de honor, bajar, casi desaparecer, irse a Catalana, volver a resurgir como cual ave fénix, división de honor, invirtiendo mucho dinero para volver a bajar otra vez y ahora ya en primera nacional? Como digo, ¿cuál es el objetivo que tiene el club en mente? Esa piscina que se va diciendo que se va a lograr en Can Felipa de 30 metros, ¿va a ser realidad? Si va a ser realidad, ¿cuándo? Y un poquito, cuéntanos este futuro del equipo. Subir, mantenerse en primera, invertir, jugar con la base. A ti la pregunta. Muy bien, Rubén. Pues sí. Ahora la primera es una incógnita, vamos a intentar mantener, y el objetivo del club es llegar a la división de honor. O sea, el Club Natació Poblenou es un club centenario, es un club con mucha historia en todas las secciones que pertenecen al club, y entonces el club, si miramos hacia atrás, se ha aprendido de cosas que no se terminaron de hacer de todo bien, y estamos generando una estructura en la cual nos permita conseguir jugadores de casa que con pequeñas incorporaciones nos pueda llevar arriba. En cuanto a la inversión, bueno, tú sabes igual que yo que la división de honor ahora en este momento, sí es cierto que hay equipos que hacen grandes inversiones, pero también hay equipos que se mueven en la zona media y la zona baja, que con pequeñas inversiones están sacando muy buenos resultados. Entonces, Club Natació Poblenou es un club de formación, es un club que una de las virtudes y las ventajas que tiene es que está en un barrio muy popular y que siempre tenemos muchos niños que quieren practicar este deporte, y entonces se trata de afinar nuestros sistemas de captación, de mejorar en nuestras estructuras de trabajo con las categorías para conseguir que lleguen jugadores al primer equipo, y el objetivo final es llegar a esta división de honor. También es cierto que todo pasa por esta piscina nueva, que en principio está muy avanzado y que esperamos que, si no es el año que viene, el siguiente ya empiecen las obras. Pero bueno, todo lo que se refiere a instalaciones son temas políticos y a veces se escapan de nuestras manos y no sabemos cuáles son los plazos que podemos tener. De todas formas, nosotros seguimos con nuestro plan de crecimiento, que es potenciar el equipo masculino, queremos crear una línea de femenino, para eso necesitamos espacio. En estos momentos el espacio que tenemos es insuficiente para poder desarrollar todo con la capacidad y la energía necesaria. Pero bueno, estamos en ello y queremos llevarlo adelante. Todo esto pasa por esta temporada. Esta temporada necesitamos seguir con nuestro aprendizaje. Nuestro equipo absoluto es un equipo muy joven. Necesitamos coger experiencia, necesitamos mantenernos en la categoría, consolidarnos y poco a poco continuar creciendo. El proyecto se plantea a 3-4 años. Y en ese tiempo tenemos que ir viendo paso a paso dónde estamos y dónde tenemos que mejorar. Pero esta es la idea. La directiva del club
Tiene muy claro que no pueden caer en los errores de otros años, que fue tirar la casa por la ventana, con las consecuencias que esto trajo después. Cada paso que damos es a través de la consolidación de los equipos, cada paso que damos está ajustado a nuestros presupuestos y a nuestra manera de hacer, y sobre todo, y volviendo con la pregunta anterior, hay un tema que preocupa mucho en esta directiva y que a mí es una de las cosas que más me atrae, que es la de formación de personas. O sea, nosotros queremos jugadores que se identifiquen con los valores del club, que quieran trabajar, que participan, que tengan un sentimiento de pertenencia al club, que se impliquen, y si somos capaces de conseguir esto, probablemente consigamos mantener la categoría y pensar en un posible ascenso en años venideros. Mucho trabajo por delante, pero así son los retos atractivos. Si no tienes trabajo, si no tienes un reto, si no tienes un objetivo que sea difícil, pero que veas que hay gente a tu lado que lucha por conseguirlo, este deporte pues no tiene más aliciente, ¿no? Al final, lo que te mueve y lo que te mantiene vivo y con energía son los retos que te propongas y que haya gente dispuesta a acompañarte en ese camino. Vamos con la tercera pregunta. Manolo, eres seguramente de los grandes técnicos, de los muy pocos, por no decir de los muy pocos, que no solo han entrenado en División de Honor, sino también en Primera y en Segunda Nacional. Por tanto, en las tres categorías, pocos técnicos realmente de prestigio han estado en todas las categorías. ¿Qué diferencia hay entre la División de Honor con la Primera y con la Segunda? Y una vez hechas estas diferencias, a ti como entrenador, realmente, ¿dónde te hace más feliz entrenar? Bueno, Rubén, esta pregunta es complicada de responder, porque todas las divisiones tienen sus alicientes y tienen pros y contras, ¿no? Sí, es cierto que he entrenado equipos en todas estas divisiones, y la diferencia entre ellos un poquito es el tema de la profesionalidad, de la mentalidad de los jugadores, que tienen claro dónde quieren llegar o qué quieren hacer y que están dispuestos a sacrificar una parte de su tiempo, unos años en su vida, por conseguir unos objetivos deportivos. Y ahí está la gran diferencia. Por ejemplo, en División de Honor los equipos están muy estructurados, se trabaja mucho la táctica, los jugadores tienen claro que tienen que hacer doble sesión si quieren estar en esta situación. Hay una gran mayoría que hacen lo que se llama la carrera lenta, o sea, que hacen cursos en 2 años a nivel universitario para poder compaginar, y hacen todos los esfuerzos posibles por querer entrenar mañana y tarde. En Primera y Segunda es cierto que también se trabaja, se entrena, pero probablemente los jugadores no tengan tan claro ese esfuerzo, ¿no? Su escala de valores pues es un poquito diferente. Y esto es básicamente la diferencia. Yo creo que en los equipos de Primera y Segunda hay jugadores con mucha calidad. Hay jugadores que creo que, y viendo las formaciones de los equipos de División de Honor, que podrían jugar perfectamente en División de Honor, no te estoy diciendo que sean titulares ni mucho menos, pero que tienen cabida en esos equipos,
y jugadores con unas características y una capacidad de adaptación grande. También es paradójico que por ejemplo, la división más cara en cuanto a desplazamientos y más complicada sea la segunda, ¿no? Que continuamente tienes que estar viajando, no hay muy pocos equipos de las mismas comunidades y los que están dentro de la misma comunidad están separados por kilómetros. El gasto económico de estos equipos es grande. En primera ya se reduce un poco más, entre otras cosas. También es cierto que hay más equipos catalanes y entonces no se viaje tanto. Posiblemente los de fuera dirán que ellos también tienen que hacer mucho viaje, pero está todo como más concentrado, y después en División de Honor pues bueno, tienes 2 o 3 desplazamientos y el resto de desplazamientos están en casa, ¿no? Los equipos de segunda tienen un gasto muy grande en desplazamiento, tanto sean de Cataluña como de fuera, y también están las exigencias, ¿no? A veces en segunda nacional hay equipos con muchos problemas para conseguir instalación. Normalmente las instalaciones son cedidas o son del ayuntamiento y no pueden disponer siempre de ellas. La exigencia para vestir las piscinas y todo el material que debes de tener requiere un esfuerzo adicional que a los equipos de esa segunda nacional pues le cuesta mucho mantener. Y muchas veces esto que te explicaba del entrenamiento es porque no pueden disponer de piscinas. Posiblemente hay equipos de segunda que veo con una ilusión increíble que estarían dispuestos a entrenar mucho más, pero que no tienen ese tiempo porque no les ceden la instalación o porque la tienen que compartir con otros equipos, otras personas. Esta es la gran diferencia entre las categorías, ¿no? Sobre todo el recurso económico es fundamental. Pero también es cierto es que cuanto más abajo vas, o sea, cuando estás, y entiende abajo por la última categoría de nivel nacional, que es la segunda, vas a piscinas que desprenden una ilusión y unas ganas de trabajar y de hacer cosas y de conseguir poder emular a los que están por encima suyo, que te llama la atención, ¿no? Muchas veces te llenan de energía y cuando llegas a casa minimizas tus problemas, porque cuando ves lo que tienen que hacer los demás dices, pero bueno, yo de qué me estoy quejando. Y en cuanto a ¿qué es lo que o dónde me gustaría más entrenar? Claro, pues lo obvio es, pues me gustaría estar reentrenando pues al equipo que ganara la Champions, ¿no? Esto siempre va así. No, pero la realidad es que llegó un momento en que el waterpolo te satura mucho y bueno, y las diferentes vicisitudes que van pasando por tu vida y que pasan a través de los años, en la que me planteé el no entrenar, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que yo espero de waterpolo o qué es lo que a mí me gusta hacer como entrenador? La respuesta a todo esto es que a mí como entrenador lo que me gusta es crear, lo que me gusta son los retos, lo que me gusta es lograr objetivos, lo que me gusta es demostrar a la gente que si somos capaces de trabajar podemos conseguir cosas y que no está tan lejos llegar a la élite o llegar arriba, entendiendo la élite como la división de honor. Y esto es realmente lo que me atrae. Por eso he pasado por tantos clubs y por retos. Cuando considero que estoy en un club que ellos ya piensan que, bueno, pues que están en su máximo, que no quieren dar un paso más adelante, pues prefiero ir a otro sitio, empezar de nuevo, nuevas ilusiones, nuevas personas, nuevos objetivos y sobre todo objetivos que sean difíciles.
Después se conseguirán o no se conseguirán, o llegarás antes, llegarás después, lo lograrás o no lo lograrás. Esto ya veremos, a ver qué es lo que pasa. Pero si no te mueves por conseguir objetivos grandes, objetivos difíciles, no tiene gracia. O sea, si un año quedo quinto y mi objetivo es quedar cuarto, al final los jugadores se acomodan, es aburrido para todos, no tienes expectativas, no te planteas retos y la vida, sobre todo en el deporte, lo realmente interesante, lo realmente bonito y lo que te motiva a hacer cosas es plantearte retos. Retos que tienen que ir paso a paso. O sea, no, pues yo voy a conseguir esto y el año que viene voy a hacer. No. Tenemos que valorar qué es lo que tenemos, cómo podemos trabajar, cómo podemos avanzar, qué nos hace falta, qué tipo de juego necesitamos, qué tipo de jugadores necesitamos, qué tiene que ser nuestros fuertes, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí, ser capaces de elaborar un plan que poco a poco vaya dando sus frutos y que consigamos los objetivos que nos planteamos o nos acerquemos al máximo a los objetivos que nos planteamos, pero consolidados, o sea, con los pies en el suelo. Que si en algún momento caemos, la caída no sea estrepitosa, que simplemente damos un paso atrás para coger fuerza y dar 3 adelante. Y un poco este es mi objetivo. Nunca me he arrepentido de estar en los clubs que he estado. En todos he conocido gente maravillosa, en todos he intentado aportar mi experiencia para poder avanzar y siempre hemos sido honestos unos con otros cuando digamos las cosas, bueno, pues son hasta aquí porque el club piensa que no quiere dar ese paso adelante o porque yo ya no puedo aportar más o no me siento con la energía necesaria, pues entonces cambiar, ir a otro sitio, nuevos objetivos y seguir adelante. Y al final yo creo que esta decisión que tomé en su momento me ha ido bien y es lo que ha hecho que esté tantos años en este mundo, que me tengáis que aguantar tanto tiempo y sobre todo el hecho de poder trabajar con tantos jugadores y jugadores diferentes, con características diferentes y con inquietudes diferentes. Esto te hace crecer como entrenador, como persona y te da herramientas para poder ayudar a otros jugadores. Vamos con la siguiente pregunta. Y vamos, tienes experiencia, vamos, para dar y tomar. Siempre se dice que lo antiguo era mejor, o más duro, o más exigente, o tenía más valores. Después de tantos años en primera línea, ¿qué diferencias encuentras entre los jóvenes de ayer y los jóvenes de hoy? Se dice que los de hoy lo tienen todo y son menos propensos al esfuerzo y al sacrificio. ¿Eso es verdad? ¿Qué diferencia, como digo, hay entre los chicos y chicas del ayer a los chicos y chicos del hoy? Buena pregunta, Rubén. Bueno, como todas las que has hecho. Yo no creo que haya mejores ni peores o que haya generaciones mejores y peores. Yo pienso que el deporte como tal es una parte de la sociedad y los chavales se adaptan a la sociedad que están viviendo y la sociedad que tenemos actualmente es una sociedad que tiene muchos estímulos, que es muy competitiva, que constantemente es como que tienes que estar haciendo cosas nuevas y cosas diferentes para triunfar, etcétera, 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 y que a veces la imagen de lo que es triunfar pues no es demasiado adecuada para estos jóvenes. Pero yo no creo que esto sea negativo. Yo lo que pienso es que nosotros como entrenadores tenemos que adecuar nuestra forma de entrenar, nuestra forma de motivar
a las necesidades de la sociedad actual. Y entonces debemos de ser conscientes que, bueno, pues que los entrenamientos deben de ser variados, que no se pueden repetir sesiones, que tienen que ser divertidos, que tienen que ser motivantes, y volviendo con preguntas o respuestas que te he dado al principio, que tenemos que utilizar el deporte para educar en valores, que los chavales tienen que aprender que el deporte no solamente es ganar o perder, sino que es fomentar el trabajo en equipo, el espíritu de superación, el espíritu de sacrificio, mejorar la toma de decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, reforzarlos de manera positiva. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Que antes no se hacía así? No, lo que pasa es que antes no había tantos estímulos como ahora. Si yo miro los jugadores que tenía hace 20 años, de la misma edad de los jóvenes que tengo ahora, claro, ellos tenían muchos menos estímulos. De entrada no existían los teléfonos móviles. Entonces, pues eran jugadores que, bueno, pues venían a entrenar porque allí se encontraban con sus amigos. Y ahora la manera de comunicarse también ha cambiado, y entonces tú tienes que cambiar con el tiempo, con los tiempos que estás viviendo. Y lo que es cierto es que cuando consigues entrar y motivar a ese jugador, ellos responden como han respondido siempre el resto de jugadores. Son implicados, son trabajadores, intentan dar lo mejor de sí mismos, que necesitan a lo mejor un poquito más de motivación, o que estés encima, o de hacerles ver o de reforzarles positivamente, pues probablemente sí. Yo lo veo a diario en la escuela que es necesario reforzar positivamente, quizá más que hace unos años, para que ellos mantengan la motivación y las ganas de continuar haciendo esa actividad. Pero también es cierto que los chicos que tenemos ahora son más creativos. O sea, como tienen, reciben mucha información y ven muchas cosas y tienen muchas inquietudes, en el agua son creativos y hacen cosas que a veces te sorprenden. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de hacer, tenemos que cambiar nuestra forma de comunicarnos con ellos para convencerles de que están en el sitio adecuado y que lo pueden hacer muy bien, que pueden trabajar y que van a sacar un gran rendimiento de ese tiempo que emplean en el entrenamiento, o a la hora de hacer partidos, o simplemente con el hecho de participar con el grupo y con el equipo. Pero la realidad es que no veo grandes diferencias. Simplemente es que yo pienso que nos tenemos que adaptar a la época en la que vivimos, porque es la sociedad entera la que se adapta a las diferentes épocas. Y el que no es capaz de adaptarse, pues es muy difícil que pueda motivar a sus jugadores y entenderlos, ¿no? Una de las cosas que por ejemplo en el club nos propusimos era que en la escala de valores que cada jugador tiene, pues que el hecho de ir a entrenar a la piscina, de entrenar con sus compañeros, pues subiera puestos, ¿no? Que fuera algo que ellos se inculcaran y se obligaran a venir a entrenar. Pero claro, tenían que venir, venían a entrenar si se lo pasaban bien. Si el entreno es aburrido, si es monótono, si las cargas son demasiado extenuantes, no llegan. Entonces nosotros, yo creo que sobre todo en edades tempranas, es más importante hacer atractivos los entrenos y adaptar los contenidos, que intentar llevar adelante todos los contenidos y que sea lo prioritario, sino que lo más importante
es fidelizar a los jugadores. O sea, que se diviertan viniendo a la piscina, que se diviertan entrenando, más que el conseguir resultados. Porque los resultados, si se divierten, lo pasan bien y vienen cada día y están motivados, los resultados aparecen. En la sociedad de ahora, los chavales, si no están motivados para hacer algo, no lo hacen. Y posiblemente hace 20 años daba igual si estaban motivados o no. O sea, venían allá y cumplían porque la sociedad en aquel momento era así, ¿no? Había como un espíritu de sacrificio muy grande. Yo hago esto aunque no me guste, pero lo hacen. Pero ahora no solamente en el deporte, sino incluso en los estudios y incluso a nivel universitario. Hace tiempo atrás era impensable que la gente cambiara 1 o 2 o 3 veces de carrera y ahora pues no es que sea lo más habitual, pero se dan casos y cada vez sean más casos, pero también es cierto que hay gente que empieza con una carrera, está motivado, que es lo que quiere hacer y lo saca de una manera brillante. Y el deporte, el waterpolo, no es diferente, tiene que ser así. Entonces lo que nos debe de preocupar más de qué o cómo cambiar a nuestros jugadores para que piensen como los de hace 10, 15 o 20 años, yo creo que tiene que ser al revés. Somos nosotros, los entrenadores, los que nos tenemos que adecuar a la sociedad que estamos viviendo actualmente o a las vivencias que tienen nuestros jugadores en esos momentos y ser capaces de dar la vuelta a la tortilla. Evidentemente no es fácil y lo que también está claro es que el waterpolo es un deporte muy sacrificado. Hay deportes que no necesitan, hasta que no llegan a una especialización dentro del deporte, no necesitan tantos días y tanto tiempo como nuestro deporte, que es el waterpolo. Por esto, una de las cosas, de las propuestas que he hecho al club es en edades tempranas fidelizar antes de atiborrar con contenidos y de querer tener campeones ya el primer año, sino que todo sea progresivo, paulatino, divertido y adaptado a la sociedad, ya no solamente a los niños, sino a los padres que hay en estos momentos, que también son diferentes a los que había hace 20 años. Pero bueno, nada de esto es fácil, es un dilema y inevitablemente, claro, siempre se hacen comparaciones, es inevitable el hacer las comparaciones, pero tenemos que ser conscientes que es más fácil cambiar a una persona que a 20. Y esa persona es el entrenador, y el que tiene que cambiar su chip es el entrenador y adaptarse a los jugadores e intentar sacar el máximo rendimiento. Bien, Manolo, vamos a la última pregunta y vamos a ver qué opinión tienes al respecto. ¿Qué le pasa realmente al waterpolo nacional para que no mejoremos o no lleguemos a donde tenemos que llegar? ¿Es la nuestra una federación la que ayuda y se preocupa por todos los clubes? ¿O realmente es un mundo aparte la división de honor y los equipos de arriba y el resto de las ligas? ¿Cuál sería, en tu opinión, el mejor formato para hacer unas ligas más emocionantes, que lleguen más a todo el mundo, y cómo hacer que nuestro waterpolo todos vayamos a lo mismo? Gracias por tus respuestas. Este es un tema complejo y de difícil solución. La Federación Española ha generado un sistema a nivel de selecciones envidiable a nivel internacional. O sea, nosotros cada año disputamos los podios, disputamos las medallas, tanto en categoría masculina como femenina, en absolutos, en cualquier categoría de edades. Pero esto
no ha sido suficiente o no es suficiente para darnos visibilidad como deporte. Yo creo que deberíamos de invertir más en marketing y publicidad, en buscar la manera de que fuéramos más visibles, porque necesitamos que los clubes reciban ayudas económicas. La única manera de que un sponsor venga a ayudarte es si a cambio tiene visibilidad. Si no tiene visibilidad, es muy difícil. La televisión o los partidos de televisión que se retransmiten, no son demasiados, y aparte se retransmiten prácticamente de los mismos equipos, de los que tienen más resonancia mediática. Por eso pienso que no solamente es una cuestión de la federación de promocionar el waterpolo. Yo creo que aquí tendrían que entrar todas las federaciones autonómicas, tendrían que entrar todos los clubes, se debería hacer un plan general para buscar que las instituciones pudieran apoyar. Es cierto que hay algunas autonomías que sí que reciben ayuda institucional, pero la gran mayoría o no reciben, o es escasa, o no es suficiente. Y entonces dependemos de lo que los clubes pueden generar, pero no olvidemos que los clubes son sociales y que tienen que jugar y hacer un equilibrio en esa línea entre el deporte y su actividad social. Y esto repercute, en la proyección del waterpolo. Pretendemos tener jugadores que entrenen mañana y tarde, pero sin recompensa económica o con una recompensa económica mínima. Es muy complicado. Y la única manera que yo veo es mejorando nuestro tema de marketing y publicidad, no solamente a nivel de federaciones, sino a nivel de club. Debemos de tener gente que intente buscar o sponsorizar al club. Debemos de presionar en la medida de lo posible, y entendiendo la palabra presionar, a las instituciones para que las empresas que apoyen al deporte tengan alguna ventaja fiscal. Yo creo que toda la inversión que se hace en deporte es buena y augura un mejor futuro para la sociedad, no solamente por los resultados deportivos, sino por los valores que somos capaces de transmitir a través del deporte. Pero es de difícil solución. O sea, si nosotros hemos conseguido ser campeonas olímpicas, campeones del mundo, y no hemos mejorado en esa cuota de pantalla o en esa repercusión social simplemente en un momento, durante la semana después de conseguir las medallas, pues es difícil que el waterpolo pueda avanzar y pueda tener difusión. También considero que es muy importante que el waterpolo crezca en el resto de España. O sea, aquí en Cataluña hay muchos equipos, somos una autonomía con mucha tradición de deportes acuáticos, de waterpolo. Tenemos un centro de alto rendimiento envidiable, en el que tenemos atletas de mucho nivel, y que en la colaboración con la Federación Catalana y la Federación Española pues podemos becar a deportistas para conseguir que den su máximo nivel. Pero en general el waterpolo falta que podamos exponenciarlo en otras comunidades. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues es muy complejo, porque lo primero es que hay que incentivar a los clubes a que sus entrenadores puedan tener dedicación completa y a que puedan tener un sueldo digno. Tenemos que
promocionar la asistencia o promocionar el waterpolo en esas zonas para que vayan a los clubs de referencia o a los clubs que tengan más cercanos a casa para poder trabajar. Necesitamos más licencias. Si no somos capaces de promocionar el waterpolo, de difundirlo, de visualizarlo, solo seremos noticia cuando a nivel de selecciones ganemos una medalla o un equipo quede campeón de Europa o campeonas de Europa, pero son noticias efímeras que no repercuten en el total del waterpolo. No es fácil. Yo conozco y sé que la Federación Española intenta y habla con televisión e intentan hacer cosas, intentan promocionar, intentan promover, pero no es fácil. Por eso considero que no solamente debe ser la Federación Española, tienen que ser la Federación Española, tienen que ser las federaciones autonómicas, tienen que ser los clubs, hay clubs a nivel estatal que tienen muchos socios, entonces primero difundir el waterpolo entre sus socios o las actividades acuáticas dentro de sus socios para poder presionar después a las instituciones. Y esta es la manera en la que yo creo que el waterpolo tiene que avanzar. No sé, hablar con los periódicos para sacar noticias, si no son semanales, que sean quincenales. Si es necesario, comprar el espacio en los periódicos para poder publicar o enviar continuamente crónicas simplemente para que las publiquen en los periódicos. Hemos avanzado mucho con los canales en streaming de la Federación Española, de los partidos, potenciar a que todos los clubes sean capaces de tener canales de YouTube o de streaming para hacer sus propios partidos. No se necesita muchos medios. Todos deberíamos de aportar nuestro granito de arena. Es difícil conseguir sponsors porque no tienen retorno, pero tenemos que aprovechar lo poco que tengamos para poner siempre una falca en pro del waterpolo. Por ejemplo, tu programa es de los pocos que habla de waterpolo y es una iniciativa privada y estoy convencido de que no tienes o dispones de pocos medios para poder lanzarlo al mercado, pero tienes la voluntad y la firmeza de que quieres hacerlo. Si hubiera muchas más personas y cada club fuera capaz de crear un canal propio de YouTube y entrevistar a sus jugadores, si cada federación tuviera un canal propio y fuera haciendo entrevistas explicando la realidad de cada club, tuviera diferentes protagonistas, si la Federación Española como alto organismo incidiera a las instituciones, ayuntamientos, instituciones autonómicas, a la promoción del deporte y publicitara esas ayudas, posiblemente en unos años podríamos estar mejor o como mínimo creo que tendríamos una mayor visualización. Pero claro, esto es como todo en la vida, tenemos que establecer programas a medio y largo plazo para intentar visualizar más y promocionar más nuestro deporte. Es un deporte que cada año consigue éxitos, pero que después no se ven reflejados en la realidad del día a día de los diferentes equipos y de los jugadores. Tenemos jugadores que de gran nivel o entrenadores de gran nivel
pero que no están recompensados económicamente como deberían, o comparados con otros deportes no tienen la misma recompensa. No se consigue en un día, pero debemos de trabajar. Y a veces yo creo que nos equivocamos pensando que es la Federación Española la que debe de hacer todo. Evidentemente que la Federación Española tiene una responsabilidad, y una responsabilidad grande, porque es el organismo más alto. Pero esto es una cosa de todos, de federaciones autonómicas, de clubs, de personas anónimas que tienen iniciativas para promocionar el waterpolo, y que cualquier iniciativa es buena, y que en lugar de criticar deberíamos de apoyar y de intentar ayudar en nuestras posibilidades todo lo que pudiéramos, porque al final todo esto repercutirá en nosotros. No sé, es muy complejo, y quizás en este tipo de respuestas pues no sé si he terminado de explicarme bien, o si he dejado bien la idea de lo que pienso o cómo debería de hacerse. Evidentemente es mi idea y es mi opinión, no tiene por qué ser la mejor, y seguramente todo el mundo me puede rebatir y me puede explicar 20.000 problemas. Pero si los problemas nos frenan, no vamos a poder avanzar. Tenemos que buscar solución a esos problemas, intentar seguir avanzando, porque este deporte es muy bonito, y frente a todos los problemas que tenemos, continuamos y seguimos adelante. Y hay gente que hace mucho esfuerzo para poder tirar adelante sus objetivos, sus ilusiones, para seguir adelante dentro de este deporte. Hay gente que cambia de zona de vivir precisamente para poder jugar, para conseguir, porque piensa que puede tener un futuro mejor. Y todos estos esfuerzos se tienen que ver recompensados de alguna manera. Y creo que es una cosa que deberíamos de hacer entre todos, y de empujar, y de dar ideas, y de, en lugar de criticar y vetar, tiene que ser apoyar, concienciar y ayudar. Pues nada, Rubén, espero que haya podido responder a tus preguntas, posiblemente unas mejor que otras. Muchas gracias por haberme invitado a tu programa. Creo que este tipo de iniciativas son necesarias y debería de haber más. Espero que otras personas, siendo tú el pionero, cojan el testigo y se generen otro tipo de programas. Y sobre todo que ayuden a mejorar el waterpolo. Las opiniones de cada uno no tienen que verse como una amenaza o como una crítica. Las opiniones de cada uno tienen que servir para poner todas las opiniones en un saco y sacar las mejores ideas. Y esa es la manera de ayudar y de progresar. Entonces, muchas gracias. Espero que los que sigan el programa no les haya parecido muy tediosa mi intervención, y espero que nos sigamos viendo por las piscinas. Un abrazo muy grande a todos.